Hola y bienvenidos a Milagros en Silencio. Hoy les traigo una historia que nos recuerda que a veces, los finales más inesperados son los que nos traen la verdadera paz. Acompáñenme a descubrir la historia de Alberto, un hombre de corazón noble pero con un carácter un tanto gruñón, cuya vida amorosa parecía un desierto sin fin. Alberto siempre fue un buen hombre, de esos que valoran la honestidad y el trabajo duro. Sin embargo, su temperamento cascarrabias y su poca paciencia con las frivolidades le habían jugado malas pasadas en el amor. Relación tras relación, terminaba decepcionado, sintiendo que no encajaba en un mundo de apariencias. Parecía que el destino le negaba la oportunidad de encontrar a esa compañera de vida que tanto anhelaba. Se sentía solo, incomprendido, y con cada fracaso, una capa más de cinismo se añadía a su ya dura coraza. Pero un día, cuando ya casi había perdido toda esperanza, apareció Laura. Era como un rayo de sol en su vida gris. Era dulce, comprensiva, y, lo más importante, parecía ver más allá de su fachada de hombre gruñón. Con ella, Alberto se sentía el mismo. Podía bajar la guardia, reír, soñar. Laura lo escuchaba, lo apoyaba en sus proyectos y celebraba sus pequeños triunfos. Por primera vez en mucho tiempo, Alberto sintió que había encontrado su hogar, su refugio. Sus amigos y familiares notaron el cambio. El viejo cascarrabias sonreía más, bromeaba y parecía haber rejuvenecido 10 años. Convencido de que Laura era la mujer de su vida, la pieza que faltaba en su rompecabezas, no dudó en pedirle matrimonio. La boda fue un sueño hecho realidad. Alberto estaba en la cima del mundo, seguro de que por fin la felicidad le había sonreído de frente. Los primeros meses fueron una luna de miel constante. Sin embargo, poco a poco, sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. La dulce Laura comenzó a mostrar una faceta que él desconocía por completo. Primero fueron pequeños comentarios, críticas disfrazadas de consejos. Esa camisa no te queda bien, deberías hablar de otra manera, así no se hacen las cosas. Alberto, al principio, no les dio importancia, pensaba que eran cosas normales de la convivencia, ajustes necesarios en cualquier pareja. Él se esforzaba por ser el mejor esposo. No solo trabajaba sin descanso para proveer, sino que también se encargaba de las compras, cocinaba con esmero y mantenía la casa impecable. Quería que Laura estuviera feliz, que no le faltara nada, pero nada parecía ser suficiente. Con el tiempo, las críticas se volvieron constantes y más hirientes. Ya no eran sobre su ropa o su forma de hablar, sino sobre su esencia. Lo ridiculizaba frente a otros, aunque de manera tan sutil que solo él notaba la malicia. Si contaba una anécdota, ella lo interrumpía para corregirlo. Si él tenía una opinión, ella la descalificaba como si fuera una tontería. El hogar, que antes era su refugio, se convirtió en un campo de minas donde cada paso podía detonar una explosión. Lo más desconcertante era la doble cara de Laura. En público, era la esposa perfecta, preocupada, atenta, cariñosa. Todos la admiraban. «¡Qué suerte tiene Alberto!», decían. «Laura es un ángel». Nadie veía lo que ocurría de puertas para adentro. Nadie veía cómo, tras una discusión, Laura podía pasar días sin dirigirle la palabra, sumiéndolo en un silencio gélido y castigador que era peor que cualquier grito. Alberto se sentía atrapado, confundido y terriblemente solo. Intentaba hablar con ella, entender qué pasaba, pero sus intentos eran en vano. Ella negaba todo, lo acusaba de ser demasiado sensible o de imaginar cosas. Los años pasaron y la situación se volvió insostenible. La alegría de Alberto se había extinguido, reemplazada por una ansiedad constante. El hombre vibrante y seguro de sí mismo se había convertido en una sombra que caminaba de puntillas en su propia casa. Empezó a pensar en el divorcio. La idea lo aterraba, representaba otro fracaso en su vida, pero la idea de seguir viviendo así lo aterraba aún más. Sentía que se estaba ahogando, que su espíritu se estaba muriendo lentamente. Justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, Laura le dio una noticia que lo cambió todo: estaba embarazada. La noticia fue un torbellino de emociones para Alberto. Por un lado, la idea de ser padre lo llenaba de una ilusión que creía perdida. Por otro, el pánico se apoderó de él.
¿Cómo traer un hijo a un hogar sin paz, lleno de tensión y tristeza? Decidió quedarse, por su hijo. Se aferró a la esperanza de que la llegada del bebé suavizaría a Laura, que la maternidad despertaría de nuevo a la mujer de la que se había enamorado. Pero no fue así. Nació Daniel, un niño precioso que se convirtió en el único motor de Alberto. Sin embargo, la actitud de Laura no solo no mejoró, sino que empeoró. Ahora, su descontento y sus críticas también se dirigían hacia el pequeño. Lo comparaba con otros niños, le exigía cosas que no correspondían a su edad y su paciencia con él era prácticamente nula. Alberto veía como la luz de su hijo también comenzaba a apagarse, como el miedo y la confusión se reflejaban en sus pequeños ojos. Fue entonces cuando Alberto comprendió, no podía seguir sacrificando su bienestar y, lo que era peor, el de su hijo, en nombre de mantener una familia que solo existía en apariencia. La verdadera familia no era una estructura, sino un refugio de amor, paz y respeto, y eso no existía en su casa. Con el corazón roto pero con una determinación férrea, tomó la decisión más difícil de su vida, habló con Laura y le pidió el divorcio. No hubo gritos, no hubo peleas, solo un hombre agotado pidiendo paz para él y para su hijo. El proceso fue duro, pero Alberto se mantuvo firme. Su único objetivo era asegurar un futuro tranquilo para Daniel. Finalmente, el divorcio se concretó. Al principio, el silencio en su nuevo y pequeño apartamento se sentía extraño, casi abrumador. Pero pronto, ese silencio se transformó en algo maravilloso, tranquilidad. Ya no había tensión en el aire, no había miedo a decir algo incorrecto, no había que caminar de puntillas. Poco a poco, padre e hijo comenzaron a construir su nuevo mundo, un mundo donde las risas eran genuinas, donde los abrazos eran largos y donde las tardes se pasaban armando legos en el suelo sin que nadie los criticara. Alberto redescubrió la alegría en las cosas simples, en cocinar panqueques con formas divertidas para Daniel, en leerle cuentos antes de dormir, en simplemente estar juntos, en armonía. Vio cómo su hijo volvía a ser un niño feliz, curioso y lleno de vida. Su vida no era la de una familia tradicional de postal, pero era real. Era una vida llena de paz emocional, de aceptación y de un amor incondicional entre un padre y un hijo que habían encontrado su felicidad en la calma después de la tormenta. Alberto entendió que a veces, el mayor acto de amor es saber cuándo soltar, cuándo elegir la paz por encima de la apariencia, y que los milagros más grandes, a menudo, ocurren en silencio. Espero que esta historia les haya llegado al corazón. A veces, las decisiones más valientes son las que nos llevan a la verdadera felicidad, aunque el camino sea difícil. Si te ha gustado esta reflexión, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta a este video y lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia de Alberto. Gracias por acompañarnos una vez más en Milagros en Silencio. Nos vemos en el próximo video.